parroquia San José. Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos por el canal Ñande Yarañe en vivo desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa, acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, Divino Niño, San José Obrero, Virgen de Fátima, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Carlos Acutis, Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por la paz en el mundo, por la venta de 2 propiedades, por la solución de un problema, por un problema de documento, por la paz en la familia, por la salud de una persona, por una familia, por la venta de una propiedad, por la conversión y liberación de Yamil, Eduardo, Lilian, María Teresa, Graciela, Mario, Vicente, Solano, Cordero y familia, Edward, Horacio, Gerardo, Robert. Salud física y espiritual, Zoe, Lázaro, Lucas, Herminia, Lidia, María, Alicia, Olga, Fiorella, Ascensión, Lucía, Verónica, María Auxiliadora, Norman, María Paz, Raquel, Daría Dolinda, Federico, Eduardo, Jorge, Agustina, Antonia, María Luisa, María Cristina, familia Ruiz Díaz, familia Fernández, familia Ortiz, Ruth, Águeda de Ocampos, Alejandra, Walter, Arturo, Gloria, Lisi, Ángel, Alfredo, Luis, Manuel, Estela, Paula, Paul, Joaquín, Jean Patrick, Fernanda, Gabriela, Sofía, José, José Miguel, Gustavo, Paola, Pablo, Patricia, María Pía, Martín, Ivette, Margarita, Carmen, María Sol, Víctor, Alejandro, Alfredo, Luisa, Yamil, Lilian, Francesco, Filipo, Graciela, David, Héctor, Mercedes, Alison, Vanessa, Charles Montgomery, Viviana, Manuel, Rogelio, Daniel. Difuntos, almas del purgatorio, Oscar Eligio, Francisco, Pablo, Silvia, Mario, Marina, tercer día de Bernardo Fariña, Nicole, Graciela, Jan, Luis, Lidia, Antonio Cosi, Antonio Zacarello, Rafael Velázquez, César, Carlos, José Luis, Horacio, Guillermo, Hugo, Sebastiana, Regis, Benito, Teresa, Zunilda, Rafael, Augusto, familia Rojas Amarilla, familia Rojas Dujac, familia Vigo Martínez, familia Vigo Rojas, familia Vigo Lugo, Luis, José Carlos, Leoncio, Inocencia, Rogelio, María Estela, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Juancito, Felicita, Karina, Rosana, Juan Félix, Juan Luis, Richard, Rodrigo. Hermanos, en el 7º día de nuestro novenario a nuestro patrono, San José Obrero, con la mirada puesta en el Señor que nos libera y nos salva, iniciamos nuestra celebración cantando. Cantad con dulce melodía las alabanzas a San José, al casto esposo de María. Veneración se dé, oh San José, tu gloria y tu grandeza de amor nos llena y santa admiración, por tu virtud y angelical pureza, socórrenos en la tribulación, socórrenos en la tribulación. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Y viva San José Obrero! ¡Viva! Un fuerte aplauso para nuestro santo patrono. Estamos entonces preparándonos para la fiesta San José, pero vamos a mirar el aspecto del trabajador, del obrero. Todos estamos llamados también por el Señor a construir el reino de Dios. Así es que hay que sudar un poco, hay muchas necesidades para seguir construyendo, porque el Señor pone y deja en nuestras manos nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestra nación. Vamos a iniciar invocando su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra Eucaristía en la que ponemos nuestras intenciones. Cada uno trae su intención. Nosotros también a través de Ñande Yarañé queremos rezar especialmente por el eterno descanso en esta misa del coronel Vidal Escobar, que ya hace tiempo que falleció, ¿verdad? Y que hoy cumplía años. Pedimos por su eterno descanso. Vamos a iniciar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José Obrero, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida, porque nos comprometemos a formar el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque, así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que, si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios
y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y Jesús les anunciaba la palabra de Dios. Entonces le trajeron a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba. Y haciendo un agujero en el techo, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Tomen asiento. Viva San José Obrero. Bueno, parece que están todos dormidos ustedes. 6º día ya, hay que despertarse. ¡Viva San José Obrero! Bueno, ahí pues un poquitito más, un gradito más de fuerza. ¿O no merendaron ustedes? Bueno, fíjense qué lindo que es lo que hemos escuchado aquí. 6º día. Ya es como para verdaderamente nosotros también realizar estos milagros que hace Jesús. Ustedes saben que la misa de ayer cerrábamos con el 2.º domingo de la Pascua, justamente centrándonos en la comunidad. La propuesta bíblica, litúrgica de la Iglesia en el 2.º domingo de Pascua es la comunidad. ¿Se acuerdan? Que ahí no era el problema. Pues uno puede decir que Juan no creía en Jesús, que Santo Tomás, ¿verdad? Que Santo Tomás, hambre, que Santo Tomás. Todo el problema es Santo Tomás. A Santo Tomás no le hay nada que ver, porque Santo Tomás no estaba en ese momento presente, decíamos, en esa lectura de ayer maravillosa. Y cuando le comunican a Santo Tomás, ¿verdad?, de que Jesús se había aparecido porque había resucitado, entonces él se queda perplejo así. Es la belleza, o sea, es la comunidad en realidad el problema. Por eso que todas las lecturas en estos días vamos a centrarnos, y después ya comenzamos o seguimos, ¿verdad?, con Hechos de los Apóstoles, el accionar de la comunidad. Y para nosotros viene como anillo al dedo, porque estamos en este 6º día ya de nuestra preparación a la gran fiesta de nuestra parroquia, ¿verdad?, San José Obrero. Y aquí entonces es la comunidad que tiene que entender que el trabajo que Dios deja, por eso es San José Obrero, el que trabaja, el que se empeña, queda en nuestras manos, queda en nuestras manos. La construcción del reino de Dios ahora ya no lo va a hacer Jesús, y menos lo va a hacer Dios Padre. Dios Padre ya hizo lo que tenía que hacer, creó el mundo en su misericordia, nos dio todo un plan de salvación y de perdón para que nosotros, la comunidad, el pueblo elegido, ya comenzó con Abraham. Dale, fuerza, son ustedes lo que tienen que hacer ahora. Para eso tienen inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Son ustedes lo que tienen que hacer, ustedes tienen que caminar, ustedes tienen que esforzarse.
porque es muy fácil. Donde te vas nomás, la gente se cruza los brazos. Ay Dios, si vos haces esto, ay Dios te pido esto, ay Dios te pido aquello, ay Dios dame plata. Lo que menos te va a dar Dios es plata. Es joven, po, fuerza. Ya te dio todas las cualidades para que vos seas inteligente y te vayas y te empeñes y trabajes. Y no robar, ¿verdad? Porque hay muchos que, ay Dios dame plata y se va y roba tranquilamente. Y en todos los niveles, y sobre todo en los niveles más altos, robamos mucho más todavía, ¿verdad? Eso quiere decir que no entendieron lo que es la comunidad. Porque entonces quiere decir que nos cruzamos los brazos y esperamos que los demás hagan por nosotros lo que nosotros tendríamos que haber hecho. Y esa es la propuesta del Evangelio, ¿verdad? Y miren lo que hoy justamente pasa. Las lecturas son hermosísimas, pero no podemos alargarnos mucho, porque si no, ya me doy cuenta algunos ya, que pata más llena, ¿verdad? ¿O no? ¿Están despiertos? Bueno, entonces vamos a seguir todavía. Miren lo que dice justamente San Pablo aquí. Él agradece y bendice a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios prácticamente ya nos ha dado todo y se ha revelado en nosotros para que tengamos esta capacidad de salir adelante, porque Él ya nos dio todo lo necesario para caminar e irnos adelante y realizarnos en nuestra vida. Si nosotros queremos mirar de un aspecto antropológico, o de una antropología, como se dice, ¿verdad?, filosófica del hombre, entonces, ¿qué es lo que vamos a descubrir aquí? Es lo que nosotros hacemos. A ver, levanten la mano todos los que tienen sus hijos e hijas. ¿Quiénes ya tienen su familia, sus hijos? Todos ustedes, ¿viste? La gran mayoría de ustedes son mamá y papá. Ustedes tienen todos sus hijos. ¿Y qué es lo que ustedes hacen con su hijo? Le educan desde chiquitito. Cuando lloran, ya le dan su tití. Cuando ya le dan de desayunar, de comer o lo que sea. De vez en cuando le dan chachá en la cola. A vos, para tu mamá te corrigió, ¿eh? Bueno, y así. Cada uno. Pero después, ¿cuál es el objetivo? Cuando llega a cierta edad, ellos tienen que depender siempre de ustedes y estar ahí llorando, mamá, 40 años, mamá, 50 años, mamá. Como hay también algunos que son así, mira que yo por ahí también escucho situaciones de esa clase de personas. No, nosotros le educamos y una vez que ya puede volar, le dejamos volar. Ya tenés, ya tenés todas las capacidades y cualidades que Dios te ha regalado. Y te ha regalado, ahí está, la historia de la salvación. Dios se manifiesta a través de la mamá, Dios se manifiesta a través del papá, Dios se manifiesta a través de la familia, Dios se manifiesta a través de la comunidad. Y entonces por eso Él agradece, bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, mirá cómo se ha manifestado. Pero qué misericordioso que es. Ayer estuvimos celebrando Jesús misericordioso, la misericordia de Dios. Todo esto significa la misericordia. Es decir, cor cordis, corazón para con el que necesita. Y vos sabés muy bien que tu hijo de chiquitito, si vos le dejás de balde, no va a crecer. O si le abandonás en la calle, en los semáforos, va a ser, no sé, ojalá que no salga un delincuente, ojalá, pedimos a Dios. Dios al final es demasiado bueno también, porque no es que tenemos demasiado delincuente en este país, con toda la situación que vemos ahí por las calles, sin educación, sin trabajo. Muchos que viven situaciones precarias. Somos sí que bendecidos por Dios que aquí ya no nos vengan aquí con la arma y nos estén disparando en todas partes. En otros lugares peor todavía vivimos. Entonces, ¿por qué, queridos hermanos? Porque justamente quiere decir que ahora es nuestro tiempo. Si nosotros como comunidad, como cristianos auténticos, no nos organizamos verdaderamente como tiene que ser, entonces es ahí donde perdemos 6-0 en nuestra organización. Pero aquí Pablo agradece a Dios, bendito sea Señor, porque tú nos diste todas estas capacidades para que nosotros podamos salir adelante y te bendecimos por eso. Nosotros participamos abundantemente de esa gracia interminable de Cristo que se ha derramado por nosotros, que abunda sobre todo en el consuelo. Si sufrimos es para consuelo y salvación. Y así somos consolados también para que nosotros podamos consolarles a ustedes. En fin, todas las gracias que nosotros recibimos es siempre en favor de la comunidad. Pero lo más lindo es así como concluye este Evangelio en este 6º día, ¿verdad?, de nuestro novenario a San José Obrero. Porque él también supo descubrir en las riquezas que Dios le ha dado para acompañar nada más y nada menos que a la Sagrada Familia. Ustedes saben lo que es el esposo, ser esposo de María. Ustedes saben lo que significa ser el papá de Jesús, del Mesías,
Incluso es el que le da la identidad a Pepe Oína. Ahí está su hijo a su lado. Le da la identidad. No existiría salvación, no existiría Mesías si no existiese San José. Y la gente no sabe eso. La gente no sabe. Los protestantes menos todavía saben esas cosas. Porque ellos piensan, ay, San José, usted es un santo, esto que aquello. Y no saben que Jesús recibe el título de Mesías gracias a San José. Porque Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero según las profecías, Jesús es el Mesías. ¿Y de dónde tenía que venir? De la tribu de Judá, es decir, de la tribu de San José. San José el que le da la identidad para que Jesús sea el Mesías. Con los protestantes mirando y por eso que hablan cualquier barrabasada. Hoy no entendés, no hay güey. Pero entonces nosotros tenemos que saber y ser los primeros entonces en entender toda esa característica del mesianismo. Y esa es la mejor ayuda. Esa es la mejor forma de entender que también nosotros tenemos que comprometernos así como Él se comprometió. Ahora el Señor nos pide a través de esta lectura que hicimos hoy del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12, de nuestro compromiso para que podamos hacer caminar nuestra comunidad, podamos hacer caminar nuestra vida, podamos hacer caminar nuestra familia. Miren que había aquí un paralítico. Nadie sabe quién era ese paralítico, no sabemos ni su nombre. Y peor todavía, ese paralítico nunca habló, solo está ahí presente. Él es paralítico. Ese paralítico está representando, o puede ser tu vida, o puede ser la comunidad, o puede ser nuestro Paraguay, o puede ser el mundo entero, que está paralizado a causa del pecado. Ustedes saben que en la concepción, aquí cuando se está escribiendo la Biblia, la concepción teológica que tenemos, que un paralítico que tiene una enfermedad y que viene así de nacimiento, quiere decir que era una, entre comillas, una maldición de Dios, así ellos pensaban. Entonces esto quiere decir para nosotros que estamos en el pecado, eso es lo que quiere decir tener parálisis, no te moves, no podés hacer nada, porque estás, entre comillas, en el pecado. Esa es la concepción teológica de la Biblia. Pero atención, ante la situación que se encuentran, lo más lindo es que dice que como no podían acercarlo a Jesús, dice, vinieron 4 personas, 4 hombres que se acercan y le traen y le llevan a ese paralítico. ¿Por qué no venían entre 2 nomás? Uno aquí y el otro allá. No, 4 nada. ¿Por qué? Porque para la Biblia es muy importante decirnos 4, porque eso quiere decir comunidad. El número 4 quiere decir toditos nosotros, todos quiere decir el número 4, porque se está refiriendo teológicamente, ¿verdad?, al norte, sur, este y oeste, puntos cardinales. Si ustedes dicen, a mi curso vienen del norte, del sur, del este y del oeste, va la hereina, que vienen de todas partes, ¿entienden? Eso quiere decir el todo. 4 hombres que le llevan a este paralítico para presentarle a Jesús, quiere decir, como ayer reflexionamos, es la comunidad la responsable de hacer caminar. Llamamos de comunidad. Si nosotros, cada uno se mete en lo suyo, en su mundo, yo esto, yo aquello, claro que después cada uno se divide y la comunidad queda muerta, la parroquia queda muerta, el grupo queda muerto. Si cada uno se interesa en sus intereses, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, a los congresistas de Alemania. Si ustedes se reúnen aquí solo para buscar sus intereses, señores congresistas, ustedes son solamente un grupo de bandidos, le decía a los congresistas de Alemania. Y ahí estaba la Merkel también. Pero esa fue una gran mujer, ¿verdad? Bueno, si aquí viene el Paraguay, no sé qué diría, ¿verdad? Pero verdaderamente el buscar solamente nuestros intereses mata toda comunidad, mata absolutamente. Aquí todos están preocupados, sin embargo, para que ese paralítico pueda caminar y no se quede en esa situación. Como no podían, en este caso hay dificultades siempre en la comunidad, acercarlo a Jesús. Creatividad. ¿Será que nosotros somos creativos para acercar, para solucionar los problemas que encontramos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Será que encontramos el camino? ¿O nos quedamos ahí también paralizados sin saber qué respuestas dar? Entonces estamos ahí. Entonces sigue la corrupción. Entonces estamos paralizados. Ahí estamos. Como ese insecto que cuando la víbora le mira ahí, se queda ahí paralizado y no se puede mover. Totalmente. Y así también nos puede pasar.
pero la creatividad es esencial y fundamental. Entonces, dice, piensan, no podemos entrar, la multitud aquí no nos permiten entrar, es un obstáculo esa multitud. Creatividad, vamos a pasarlo por el techo, vamos a meterlo por el techo. Hacen un agujero y lo bajan frente a Jesús. Esta tiene que ser la actitud del cristiano resucitado. Primero, ser creativo. Y segundo, buscar verdaderamente la unidad, el amor, para que la comunidad se una y la comunidad se preocupe de sanar las heridas, los dolores y las enfermedades y las parálisis de nuestras familias, de nuestra sociedad. Pero siempre vamos a encontrar los que critican, ¿verdad? Estos que estaban ahí mirando en su interior. ¿Qué está diciendo este hombre? Pero interesante porque Jesús realmente no es que se pone solamente a dialogar con el paralítico. Yo le dije que el paralítico no habló, ni uno dijo. Jesús tampoco no habló con él. Jesús no le dijo, che, ¿qué es lo que te pasa? Va adelante, base. ¿De qué crees que te cure? Y Jesús parece que ni le miró al paralítico. Así, aquí no dice por lo menos eso. Aquí solamente dice, mirando la fe de la gente, de la comunidad que le trajo al paralítico. Jesús le cura a ese enfermo de la comunidad, mirando la fe de esos que le traían y confiaban tanto en Jesús y decían, Jesús, a ver, a nuestro hermano que está paralítico. Qué linda que es esta enseñanza. Y eso es lo que ayer aprendimos desde el segundo domingo de Pascua. Tenemos que preocuparnos de nuestros enfermos, de nuestros paralíticos, de todos los que están fuera de la comunidad, de los que no están entrando en la comunidad. Y para eso hay que ser creativos. Aquí en la parroquia quisimos ser creativos y justo se suspendió nuestro festival, ¿verdad? Justo, pero tranquilo no, vamos a seguir. Porque hace mucho que aquí en nuestra parroquia tenemos que mover un poco más, ¿eh? Después del retiro todos nos habíamos entusiasmado, pero ya ahorita llegué parálisis por lo menos de medio cuerpo. Vamos a fuerza, a recuperar. Necesitamos masajistas, fuerza. Y termino, queridos hermanos, hay más elementos porque Jesús dice que mirando a ellos, le dice, tus pecados te quedan perdonados. La crítica vendrá siempre, ¿verdad? Porque cuando uno quiere hacer el bien siempre va a encontrar dificultades de aquí para allá, porque esto, porque aquello. Pero Jesús sintetiza y les hace la pregunta, y esa pregunta nos hace a nosotros. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O demostrarte y decirle, a ver, vos levántate y camina. Si Jesús le hace esa pregunta, Marisol, ¿qué vos le ibas a responder? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? ¿Cuál era más fácil para vos? ¿Tus pecados? Eso es más difícil decir. ¿Qué es más difícil? Claro. ¿Vos sabés lo que significa levantarte en voz y caminar y vos sos paralítico? Eso es más difícil. Yo te puedo decir, tus pecados te quedan perdonados. Eso es fácil. Yo te puedo decir, tus pecados te quedan perdonados. Si eso no se ve nada. Pero decirle en boca a ese, che, ese que está paralítico no se puede ni mover ahí. Che, levántate y camina. Y se levanta y camina. Entonces quiere decir que aquí la fuerza y la presencia de Dios verdaderamente actúa en los dos niveles, ¿verdad? Es la purificación, es el entender y saber recibir la gracia de Dios. Y el efecto de eso es entonces el que nosotros podemos hacer caminar a los enfermos. Y eso es más difícil, ¿verdad? Nos cuesta mucho hacer caminar a la gente que nunca va a misa, que no se quiere confesar, que tiene una vida cristiana light, pecha, hay cristianos, él es hambrelo. Pero sin embargo, muy poco de su práctica religiosa y de su acercamiento a Dios, ¿verdad? Eso es mucho más difícil. Levántate y camina. Pero para demostrar que Cristo, dice, tiene el poder de perdonar los pecados, también yo te digo, los dos en uno, levántate y camina. Y se levanta y camina. Así que nuestra fe es muy importante para hacer caminar a los demás. El testimonio, el ejemplo de la comunidad. Bueno, vamos a seguir entonces nuestra misa y vamos a pedir por intercesión también de nuestro santo patrono en este sexto día, que nos ayude a nosotros a trabajar en la construcción del reino de Dios, a perdonar los pecados con nuestro testimonio, pero sobre todo de hacer caminar a esa gente
Que nuestro barrio, nuestra gente, nuestra parroquia, nuestros jóvenes se entusiasmen y caminen. Se tiene que ver entonces el resultado de la fe. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones. Respondemos, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que en este año jubilar acompañe y guíe a todos los hombres hacia Dios, que quiere regalarnos su gracia y misericordia en abundancia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de las naciones, que el Señor les conceda sabiduría para que sepan guiar al pueblo por sendas de paz y justicia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los presos y los hermanos cuyo corazón está esclavizado por adicciones diversas, que el Señor entre con sus fuerzas en sus vidas y les devuelva la paz y la dignidad de los hijos de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad, para que sea signo de esperanza para todos los que sufren. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, que por la palabra que hemos escuchado y el alimento de la Eucaristía que vamos a compartir, nos convirtamos en instrumento de unidad en la familia, la Iglesia y nuestra sociedad. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre bondad, escucha todas nuestras oraciones, también al recordar el aniversario de cumpleaños del coronel Vidal Escobar, que en paz descanse, que el Señor le tenga en su gloria. Y nosotros también nos concedas todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, Bendito Señor Dios del universo, la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José, que sirvan de protección para los que te invocan, especialmente en este 6º día de nuestro novenario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es bueno darte gracias, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José en este 6º día de nuestro novenario. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de la familia para que, haciéndola a veces de padre, cuidara a tu Hijo único Jesús, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y nosotros cantamos humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Como un beuñan de Yara Jesucristo, remano Jahwe, lo güero yare y cobelle bujá, eyuñan de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que recuerdes a tu Hijo Vidal Escobar, a quien hoy recordamos en el aniversario de su cumpleaños. Y también, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San José, vivamos siempre de acuerdo a tu Evangelio. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El cuerpo salvar. y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. De mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Avisos parroquiales. Iniciaron los encuentros de catequesis todos los sábados 15:30 horas, desde la etapa de iniciación hasta Cabeví, y la etapa de confirmación de jóvenes y adultos desde las 17:30 horas. Animamos a toda la comunidad a inscribirse como adorador, a cubrir los horarios disponibles en la semana, contactar con la señora Eli o en secretaría. Continúa también el novenario a nuestro santo patrono San José Obrero todos los días a las 18:20 horas y la misa posteriormente. Mañana es el 8º día del novenario y el tema será el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza. En este momento también queremos darle gracias al Padre Víctor por celebrar esta misa, acompañarnos en este novenario, esta misa todos los días también, y le hacemos entrega de un presente como símbolo de nuestro aprecio y agradecimiento. ¿Hay algo más o ya está? No, Padre, está. No por el regalo, sino que por los avisos. No, ya bueno, está, yo tengo Padre. un aviso que hoy estamos terminando el curso bíblico que tenemos todos los meses. Hoy termina el de mes de abril y desde el próximo lunes comenzamos ya con el mes de mayo. Hoy terminamos sobre Génesis, que estamos estudiando del 1 al 11 y hoy concluimos justamente con el capítulo 11 del libro del Génesis. Después ya vamos a hablar sobre la historia de la salvación el próximo mes de mayo, que comienza desde el lunes. ¿El lunes qué es? ¿Qué 4, 5, qué? 5. 5. Bueno, desde el lunes 5, todos están invitados. Los lunes de las 20 horas hasta las 21 horas. Eso es siempre, cada lunes, mes por mes, un módulo. Se puede hacer aquí, presencial, lo hacemos aquí en la parroquia, o lo podemos hacer también por online. ¿Está? Los que quieran participar. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra celebración eucarística con nuestra oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Viva San José. Viva. Viva nuestro santo patrono. Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Un fuerte aplauso para el Señor. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Yo voy a serle fiel como tú, María, como tú, un día como tú, María. Yo voy a serle fiel.